Una de las vulnerabilidades más conocidas y más explotadas en el mundo es la de tipo inyección. Las vulnerabilidades de tipo inyección, como muchos creemos, no solo abarcan a SQL Injection, no, también tenemos otras. ¿Cuáles son? Bueno, según la definición oficial de la OWASP, ¿qué es la OWASP primero? Es el Open Web Application Security Project, es un proyecto de seguridad abierto para las aplicaciones web, para la seguridad de las aplicaciones web. Nos da la siguiente definición: las fallas de inyección tales como SQL, OS y LDAP ocurren cuando datos no confiables son enviados a un intérprete como parte de un comando o consulta. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros como atacantes agarramos cierto comando o cierto código y se lo enviamos a un intérprete, que pues en este caso sería una aplicación web, el backend o la parte del servidor de una aplicación web, para que lo interprete, ¿no? Y al momento de interpretarlo, pues piensa que los datos son legítimos, pero realmente no lo son y están siendo enviados por un atacante. La vulnerabilidad de tipo inyección, según el Top 10 de OWASP para el 2013, es la más explotada en todo el mundo y se mantuvo así desde el 2010. Entonces es una vulnerabilidad bastante crítica que cuando la explotamos y las explotamos con los privilegios suficientes, pues puede llegar a ser muy perjudicial para una organización, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vulnerar una aplicación web basada en PHP con un servidor MySQL y vamos a ver cómo se encuentra la vulnerabilidad de tipo SQL Injection. Este es un blog, es de un laboratorio llamado Web for Pentesters, que le explicamos a ustedes cómo instalarlo en la primera clase. Así que si no lo tienen instalado, se pueden ir a ver los videos de la primera clase en cómo crear el laboratorio de hacking. Entonces vamos a navegar por el sitio. Vemos que por aquí hay varias publicaciones, incluso imágenes, all pictures y un link a admin. Abrimos el link a admin y bueno, ahí tenemos un formulario del hoyo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a navegar por acá, nos vamos a venir a test, nos vamos a venir a RootsCon y nos vamos a venir a 2010. Nos damos cuenta de un patrón y es aquí en la URL. Esa URL siempre termina con un ID igual a cierto número. Entonces si nos venimos a test termina con 1, si nos venimos a RootsCon termina en 2, si nos venimos a 2010 termina en 3. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Llamar a un modelo o algo que se encuentra guardado en la base de datos a través de un ID, de un identificador. Entonces esta consulta, este 1 realmente es una consulta a la base de datos. Le está diciendo: hey, oiga, base de datos, tráigame el modelo que tiene el identificador 1. Es decir, que este 1 está yendo directamente como una consulta a la base de datos. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de poner ese 1, pusiéramos una consulta que nos devuelva el usuario y la contraseña de la base de datos? Pues en teoría debería suceder siempre y cuando la aplicación sea vulnerable a SQL Injection. ¿Qué quiere decir? Que el intérprete o la base de datos va a creer que nosotros somos la aplicación y que no somos unos usuarios malintencionados. ¿Cuándo se dan este tipo de problemas? Este tipo de problemas se dan cuando los programadores no hacen un buen trabajo, cuando no verifican que los datos que vayan aquí no sean maliciosos, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad de SQL Injection no solo se dan aquí a través de la URL. Esta es una forma de llamar datos, pero también la podemos encontrar por el lado de los datos POST, que serían cuando enviamos un formulario. Entonces vamos a verificar si podemos encontrar una vulnerabilidad. Entonces vamos a utilizar una comilla simple después de ese 1 y esa comilla simple lo que va a hacer es enviarse también a la base de datos, pero la base de datos va a detectar que esa comilla pues es como un código mal escrito y va a decir: no, mira, tienes un error en tu sintaxis. Al decirme la base de datos que tengo un error en mi sintaxis, quiere decir que me está ejecutando esa comilla, por lo que ahora yo voy a cambiar esa comilla por un patrón muy largo que me va a devolver las credenciales de acceso. Eso, pues también, la comilla también podría ser reemplazada por cualquier cosa que al fin y al cabo determine un mal código o mal request, un porcentaje, un mishi, bueno, mishi no, un slash, un paréntesis, siempre va a volver un error de sintaxis, porque eso está llegando a la base de datos y la base de datos no lo conoce. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar esa URL y, para no hacer el ataque a mano, si ustedes quieren hacer ataques a mano, ataques muy avanzados, recuerden que está disponible el curso de ataques a aplicaciones web dentro de la plataforma, que será liberado en aproximadamente unas 3 semanas. Entonces, vamos a agarrar esa URL y vamos a utilizar una herramienta bastante común llamada SQLmap. SQLmap es una herramienta escrita en Python, un lenguaje de programación muy pro, que nos automatiza el tema de la explotación de la vulnerabilidad de tipo SQL Injection. Entonces vamos a irnos aquí a Applications, a Kali Linux, a Top 10 Security Tools y ahí está SQLmap. Es una de las más usadas en el mundo porque
aparte de que las inyecciones tipo SQL Injection son de las más comunes, pues SQLMath prácticamente que las automatiza al máximo posible, ¿no? Entonces, antes de empezar a hacer la explotación, vamos a explicar un poco los comandos de SQLMath. Entonces, tenemos que darle un "-u", que va a ser la URL a la que queremos inyectar o enviar código malicioso, ¿no? Entonces, va a ser http://192.168.1.60/cat.php signo de interrogación. Bueno, aquí vamos a hacer un plus rápidamente. Si ustedes quieren cambiar el idioma de Kali del inglés al español, se vienen a System Tools, Preferences, System Settings y van a Keyboard. En Keyboard ustedes van a poder elegir el lenguaje que quieran para su teclado. Eso es algo importante si se estaban preguntando cómo, porque por defecto viene viene en inglés. Entonces, Layout Settings, y rápidamente esto es un bonus de nuestra clase. Entonces vamos a poner Spanish, Latin American, borramos el inglés y listo. Ya podemos escribir con el teclado normal. Entonces vamos a comprobar que la URL sea esta, que es nuestro navegador de Kali. Sería con ID igual a algo, ID igual a 1. Listo, con "-u", entonces ya sabemos que especificamos la URL. Vamos a copiar ese link para verificar que lo hayamos escrito correctamente. Y ahí está bien escrito. Entonces, vamos a poner esto, vamos a decir que queremos listar las bases de datos de la aplicación. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué nos va a devolver. Va a empezar a hacer un ataque, va a decirnos que la base de datos al parecer es MySQL, que si quiere que probemos encontrar algunos otros motores de base de datos, le vamos a decir que no. Y aquí además nos ha dicho que ha detectado que el parámetro get que estamos enviando, que es el ID, podría ser vulnerable, podría ser inyectable, y que posiblemente el motor de base de datos sea MySQL. Así que le vamos a decir que sí, que deje que sea MySQL y que no busque por otros. Y entonces vamos a hacer todos los test posibles para MySQL y listo, eso va a ser todo. Y aquí nos confirma de que el parámetro ID es totalmente inyectable, que es decir, que es vulnerable, así que ya va a empezar a probar varias cosas para varias versiones de MySQL para detectar cuál es y hacer la inyección correcta. Vamos a explicar entonces ahora cómo está funcionando esto realmente, cómo es que funciona la estructura de una aplicación web y cómo es posible que nosotros lleguemos a eso, a listar todas las bases de datos, ¿no? Entonces, aquí tenemos Information Schema y Photoblock. Esas son las bases de datos de la aplicación. Entonces, vamos a explicarlo aquí rápidamente. Tenemos un usuario de internet, una máquina normal, muy bonita, que realmente es un atacante, entonces le hacemos una calaverita, que se conecta a internet, ¿no? O que intenta conectarse a una aplicación web por medio de internet, por supuesto. Entonces aquí vamos a tener a internet. Este señor se llama internet. En internet, por supuesto, hay servidores web, y esos servidores web están protegidos a través de algo que se llama un firewall. Un firewall, que es como un muro. Ya les explico qué es un firewall rápidamente. Este va a ser un firewall. Este es Don Firewall, el tío firewall. Un firewall lo que hace es poner políticas de bloqueo ante flujo de datos, ¿no? O de bloqueo o de autorización. Si ustedes quieren entender mejor qué es un firewall y una explicación más detallada, hay un artículo en esta misma clase que se los explica. Después, ese firewall pues, es el que pone la empresa X. El firewall está puesto por la empresa X. Y ese firewall está protegiendo algo, que es un servidor web. Un servidor web que probablemente esté corriendo en Apache, por ejemplo, a modo de ejemplo, y que se comunica con una base de datos para intercambiar, pues por supuesto, datos. Entonces esa base de datos probablemente vaya a ser MySQL. Y entre ellos se intercambian datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Resulta que nuestro usuario, que se llama PitoPython, el usuario PitoPython, envía, o mejor dicho, entra e intenta acceder a la aplicación web que está sirviendo eso. Esto realmente está sirviendo un sitio web. Así, un sitio web con un header, con un slide, con mucho texto, bla, 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 bla. Listo. PitoPython quiere acceder a este sitio web. ¿Cómo funciona la conexión? PitoPython decide
establecer una conexión a esta página web y la conexión va primero por internet, de internet pasa por un firewall que decide si puede entrar. Como esa conexión va por el puerto 80 y el firewall está sirviendo por, una aplicación web, pues por supuesto que tiene que autorizarla, ¿no? Está protegiendo más bien a una aplicación web por el puerto 80. Entonces va a autorizar ese flujo de datos. Aquí va a llegar entonces la conexión al firewall. El firewall va a decir, oiga, ¿usted por qué puerto viene? Vengo por el 80, don firewall, listo, siga. Esa conexión llega al servidor web y el servidor web es el que se encarga de traer la página correspondiente para presentársela a PyToPython. Entonces aquí se devuelve la conexión y lo que se está devolviendo en la conexión, por decirlo así, sería la presentación de la página. ¿Sí? Entonces aquí le llega a PyToPython la página. ¿Qué pasa? Resulta que si PyToPython pide una página que necesita consultar datos, va a tener que hacerse una conexión a la base de datos. Entonces PyToPython nuevamente envía su conexión, viene por internet, viene por el firewall, aquí llega por el firewall, llega al servidor y el servidor dice, ok, tráigame estos datos de la base de datos. Resulta que si PyToPython envía una conexión a ese servidor Apache con datos maliciosos, esos datos van a llegar a la base de datos que es MySQL y MySQL le va a devolver a PyToPython esos datos. Entonces así funciona más o menos la explotación de una aplicación web en cuanto a SQL Injection, ¿no? Esa es la infraestructura. Por supuesto hay modos de evitar a través de no algo que se llama firewall, sino lo que se llamaría un WAF, un Web Application Firewall. Web Application Firewall, que lo que permite es filtrar esa conexión o comprobar que esa conexión que está haciendo PyToPython no sea malintencionada para la base de datos. Entonces es un firewall realmente, pero para aplicaciones web. Este firewall es más bien a modo de conexión, de flujo de datos con los servidores, ¿no? Entonces así funciona la estructura y por eso es que nosotros podemos acceder a los datos almacenados en esa base de datos. Ahora que ya comprendemos cómo es que está funcionando ese tema de la explotación de la vulnerabilidad, vamos a especificar que queremos entrar a cierta base de datos con SQL Map. ¿Cómo hacemos esto? Con "-d" especificamos el nombre de la base de datos, que va a ser en este caso Photolog, y ahora le decimos que queremos ver las tablas. Entonces, ¿cómo se compone una base de datos? Una base de datos es en sí un conjunto que tiene subconjuntos llamadas tablas, que a su vez tienen subconjuntos llamados columnas. En esas columnas están los datos últimos. Entonces, a modo de ejemplo, una base de datos llamada mi aplicación web, una tabla llamada usuarios, unas columnas llamadas nombre, email, contraseña, y los campos pues se rellenan pues con los datos correspondientes a ese nombre, a ese email y a esa contraseña. Así funcionan las bases de datos. Entonces aquí nos está listando unas tables, unas tablas con "-t", ahora vamos a acceder a una de ellas, que puede ser users. Ahora le decimos que queremos ver las columnas. Como vemos, es bastante rápido SQL Map cuando es evidentemente vulnerable una aplicación web. También nos dice el tipo de consulta que está haciendo y cómo sería el código en SQL, ¿no? En caso de que nosotros, por ejemplo, lo hiciéramos manual, pues más o menos sería algo así. Listo, ya aquí nos dio unas columnas que van a hacer entonces, por ejemplo, lo que les decía, login y password. Entonces, login, y ahora vamos a decir que nos muestre los campos que están guardados en la base de datos. Y vamos a ver entonces un login que va a ser admin, un nombre de usuario, y ahora vamos a pedirle la password. Vamos a ponerle "-c password" y dump. Aquí nos dice algo. Resulta que las contraseñas se guardan encriptadas o cifradas mejor en MD5. Entonces SQL Map nos da la opción de intentar craquear ese hash y de descubrir realmente cuál es la contraseña en texto plano. Entonces vamos a decirle, nos está preguntando, ¿usted quiere guardarlo el hash en un archivo temporal para procesos eventuales con otras herramientas? Le vamos a decir que sí. Entonces ahora nos pregunta, ¿usted quiere craquear esto vía diccionario, basado en un ataque diccionario? Le vamos a decir que sí. SQL Map ya tiene ahí un diccionario que es el default, le ponemos 1. Y nos pregunta que si queremos usar sufijos de contraseñas comunes, le vamos a decir que sí. Entonces ahí va a empezar a intentar hacer un craqueo y va a tardarse pues partiendo de la complejidad que sea de lo compleja que sea la contraseña. Entonces puede tardar ahí cierto tiempo. Igual también nosotros, por ejemplo, podríamos agarrar este hash, bueno, ya lo craqueó.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la contraseña es password, así, ahí nos la manda el texto plano. Entonces ahora nos podemos venir a la aplicación web, venirnos a admin. Como vemos entonces el login era admin. Vamos a ver qué pasa con la aplicación. Parece que está un poquito. Vamos a verificar. Ya funciona. No hay problema. Admin y la contraseña, password. Y entramos, ya estamos dentro del panel de administración. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Buscar, ahora sí, lo mismo que hicimos con WebDAV, un unload de archivos para poder entrar al servidor, ¿no? Con una shell. Entonces, para este caso, este sistema de administración tiene aquí New Picture, un sistema de subida de archivos, un upload. Entonces vamos a ponerle un título, vamos a ponerle whatever, y vamos a buscar C99 Shell. C99 Shell es una PHP Shell que nos permite pues tener control de un servidor, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos cómo funciona y cómo subirla. Entonces vamos aquí tenemos un montón de shells, esto es un repositorio, vamos a descargar la C99. Es un punto rar ahí, lo vamos a guardar en root, lo guardamos, abrimos una terminal y descomprimimos el archivo. Recuerden, si ustedes están viendo esto y no saben cómo funciona la terminal de Linux, en la clase correspondiente a Linux y en los artículos correspondientes a Linux les enseñamos desde cero cómo manejar este sistema operativo, que es muy importante en temas de hacking. Vamos a poner rar y parece que ya, entonces ahí descargamos rar, apt-get install rar para poder descomprimir el archivo que acabamos de descargar, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora sí. Ya tenemos rar. Listo. Entonces, ls aquí y ahí está nuestra shell. Rar c99, rar x extracting, listo. Nos extrajo el archivo y ahora vamos a subirlo, vamos a intentar subirlo aquí. Vamos a decirle que está en root y que es c99.php y que lo vamos a subir a test. Lo agregamos y hay un problema. Nos está diciendo que no podemos subir archivos PHP. Por supuesto que no podemos subir un archivo PHP porque eso indica que se va a ejecutar un nuevo código entre la aplicación web. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar ese archivo y vamos a intentar saltarnos ese filtro de PHP. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, es algo muy básico, pero nos va a servir para saltar por lo menos este filtro. Si ustedes quieren aprender a saltar filtros más complejos, pues van a tener que esperar al curso que ya estamos produciendo de ataques a aplicaciones web, que ya va a temas más avanzados, ¿no? Entonces, vamos aquí a rename y ponemos una extensión más que podría ser algo así como test, ¿no? O como lol, o como perro que ladra, sí, cualquier cosa, realmente cualquier cosa. Entonces vamos a poner algo así como test y ahora vamos a tener un nuevo archivo. Con esto vamos probablemente a lograr filtrar o bypassear el filtro PHP. Vamos a poner por aquí python oh fuck, python browse y vamos a subir el archivo. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a poner en la página test y lo agregamos. Y listo, subió, perfecto. Ahora podemos acceder desde aquí, desde este navegador, 160. Y ahí está Python. Seleccionamos el elemento y vamos a tener que aquí hay una URL que nos conduce a ese archivo, ¿no? En donde quedó guardado. Que pues realmente sería lo mismo que pasaría con una imagen, ¿no? La imagen en HTML tiene que tener un source. Ese source indica la ruta total en el servidor a esa imagen. Entonces, en este caso, pues sería nuestro archivo. Así que la podríamos consultar desde aquí, desde la URL, a ver qué pasa. Y listo, se está ejecutando una shell. ¿Qué tenemos? Que es un Apache 2.2.16 que corre un PHP 5.3.3.7, que tiene el modo seguro desactivado, que podríamos entrar a todo y podríamos hackear todo, o bueno, vulnerar todo mejor, una palabra más adecuada, vulnerar todo. Entonces, por ejemplo, podríamos venirnos a la raíz total del sistema, por ejemplo, acá, y no sé, venir a etcétera, que es en la carpeta donde se guardan cifradas las contraseñas. Entonces aquí ya accedimos al servidor y podríamos hacer prácticamente lo que se nos antoje. No tuvimos una shell interpreter como hicimos con WebDAV, pero prácticamente es lo mismo. Si ustedes quieren hacer una shell interpreter, debería funcionar igual. Entonces los invito a que prueben tanto la shell PHP
en interfaz web como Meterpreter. Obviamente Meterpreter es más flexible si conocemos de comandos y pues bueno, además una ventaja de ese 99 es que sería con una interfaz gráfica, ¿no? Entonces así se vulnera un servidor cuando hay uploads y cuando hay por supuesto vulnerabilidades de tipo SQL injection. Happy hacking!